Cuando vemos el tema de norma jurídica, y antes de empezar con el análisis, lo que tenemos que tener en cuenta es de que ya hemos estado trabajando con el tema de la norma jurídica. Cuando nosotros hacíamos alusión al derecho y a las teorías del derecho, obviamente que la norma viene a ser como una célula del derecho positivo, y estamos hablando de derecho positivo, norma jurídica. Este tema que es más de análisis, nos presenta la posibilidad de abordar el origen de la norma en un primer momento y después la estructura de la norma. O sea, cuál es el contexto que rodea la norma y después cuál es la norma. Nosotros ya veníamos con la característica del derecho de que había una ordenación por fuera del sujeto. ¿Se acuerdan? Cuando distinguíamos entre moral y derecho y decíamos de que había como más autonomía en el tema de la moral y como heteronomía en el tema del derecho, en la medida de que había alguien que aparecía ordenando. Nosotros, ese alguien, podemos decir, bueno, es el Congreso de la Nación, habrá autores que dicen que es el Estado, que ordena a los súbditos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta de que ordenar nos remite a una idea de poder. Solo puede ordenar el que tiene poder y cumplir esa orden aquel que no lo tiene. De hecho, si hubiera algún tema de conflicto de poderes, no habría tal mandato y tal cumplimiento. Hay alguien que detenta el poder y que en función de ese poder ordena. Y del otro lado, alguien que cumple. Entonces, si el derecho tiene una función ordenadora de conducta y la norma que está en la célula del derecho cumple con esa propiedad, la norma ordenadora de conducta es tal en la medida que existe alguien con poder que la establece. Se puede aplicar en otros órdenes. Podemos decir la norma moral tiene origen en un Dios todopoderoso que establece determinado orden de conducta. Así como no hay disponibilidad en la norma religiosa, en la norma positiva tampoco vamos a tener la posibilidad de negociar los términos de esa norma. En cuanto a la conducta ahí ordenada, que también es una característica que ya venimos trabajando y seguramente ustedes ya la vienen trabajando desde el ingreso. La norma resulta imperativa más allá de la adhesión o no que tenga aquella persona a la que va dirigida. O sea, la norma positiva tiene o mantiene su imperio más allá de la voluntad del sujeto. O sea, no se compone la norma del elemento volitivo de aquel a quien va dirigido. Basta la voluntad del legislador para que esa norma tenga imperio. ¿Se entiende esto? Bien. ¿Cuál es la... perdón, hablábamos de eso, tener en cuenta que es un dato como externo, tema del poder, y también el tema de la institucionalización, que algunos autores la mencionan. Pero acá lo que tenemos que tener en cuenta es que más allá de cuál sea la autoridad, solo puede ordenar aquel que tiene poder y que los demás reconozcan ese poder y por lo tanto cumplan con esa normativa. Lo que no implica adherir al texto de la norma. ¿Se entiende? Yo cumplo porque es una norma que está en vigencia, tiene validez y por lo tanto, si no lo hago, soy pasible de recibir una sanción por ese incumplimiento. No, por todos. O sea, la norma tiene imperio independientemente de que nosotros estemos o no de acuerdo con la norma. Esa es la diferencia que tiene la norma en cuanto a al interés público comprometido, que lo que puede pasar con una norma de derecho privado, en la que yo puedo renunciar incluso a los efectos de la norma. Ya lo vamos a ver con más detalles, pero tengamos presente de que las normas sancionadas por el Congreso de la Nación no son de libre disponibilidad. Yo no puedo decir la cumplo, no la cumplo, o cumplo hasta acá o no cumplo hasta ese punto. Bueno, ya dijimos
No, no, para Maxi un cachito. Bien, ¿qué es lo que nos dice esto ha sido tomado de Reale, venimos ya con la línea de Reale. Reale nos dice que siempre en la norma vamos a encontrar la estructura tridimensional del derecho que ya habíamos trabajado. O sea, va a haber una conducta, un valor involucrado y el imperativo jurídico, digamos, la norma como tal, como manifestación, todo eso implicado en una norma. Ahora, ¿qué es lo que nos dice él en primer lugar? Que en realidad esa conducta, ese valor y esa norma pueden no estar explicitados en la proposición que hace o que formula esa norma, pero va a haber como una remisión. O sea, no es necesario de que la norma sea explícita en su enunciado, basta que proponga una determinada conducta y esa conducta nos remita a un principio. Ahora lo vemos, para que se entienda. Eh, el punto de partida para Kelsen es el tema de la sanción. O sea, es muy difícil para quien siga una corriente positivista como la de Kelsen pensar de que puedan existir normas en el ordenamiento jurídico positivo vigente de un Estado que no tengan asociada una sanción o que no tengan asociada una consecuencia por el incumplimiento de la norma. De ahí es que la primera crítica que se le hace a Kelsen es de que las normas o el sistema jurídico desde el punto de vista positivista de Kelsen está pensado como para aplicarse en el derecho penal, donde uno tiene una conducta típica, un obrar antijurídico, un bien jurídico que aparece protegido y una sanción por la infracción o por el incumplimiento del precepto de la norma. Por ejemplo, la norma que se plantea. Yo les digo, el que matare a otro, ustedes ya vieron esto de lo hipotético, el que matare a otro no es una conducta descriptiva, sino que está haciendo referencia a una hipótesis que puede o no ocurrir. El que matare a otro tendrá una sanción de reclusión o prisión de 8 a 25 años. Tenemos la norma hipotética en donde se prevé una conducta que puede o no ocurrir y una sanción asociada al incumplimiento. Hay como un nexo lógico entre la norma o conducta que no se debe realizar y la respuesta que le va a dar el sistema o el ordenamiento jurídico a esa inconducta. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el bien jurídico protegido? La vida. ¿Y en qué parte la norma menciona la vida? No, porque es la negación de la vida matar. ¿Y por qué se entiende? ¿Por qué tácitamente entendemos cuál es el bien jurídico? Porque es un principio, pero el derecho positivo, y en el caso más de Kelsen, no hace referencia a principios universales. Eso tiene que ver con la obligatoriedad en el cumplimiento, digamos, de la norma. Pero si yo tendría que inferir de esa norma cuál es el bien jurídico protegido, tendría que ser aquel contrario a la conducta que se está sancionando. O sea, no discuto que no sea la vida, pero habría una norma secundaria que es la que me está fijando el valor, en tanto que la norma primaria es la que fija la sanción. Eso es clave para entender Kelsen. Es que si en la norma primaria no contiene una sanción, que ya vamos a ver que la sanción no necesariamente tiene que ver con el sujeto, sino que puede tener que ver con el acto también. Pero si no contiene una sanción, es muy difícil pensar una norma jurídica en la estructura positivista de Kelsen, porque para él la norma primaria es la sanción. La norma secundaria es la que refiere o al orden de la conducta o al orden de los valores, en lo que venimos viendo de real. ¿Se entiende esto?
¿Querés que pasemos, Maxi? Dale. Algunas precisiones. Ustedes van a ver que Reale, cuando habla de los tipos de norma, en realidad va un poco más allá y no se queda únicamente en las normas de conducta. Él va a plantear dos grandes categorías. Pasemos a la otra, después volvemos a esta, Maxi. Una más. Ahí, la anterior. Ahí está. Él dice, nosotros vamos a encontrar normas de organización y normas de conducta. Sería como la primera gran clasificación que él hace. Las normas de organización no tienen que ver con un hecho determinado y con una sanción. Al contrario, son normas que tal vez sirvan para que sea posible la norma de conducta. Vendrían a ser aquellas normas que contribuyen o colaboran para que las normas de conducta sean realmente posibles. Supongamos, el que matare a otro tendrá 8 a 25 años de prisión. Hasta ahí la norma está clara. Digamos, ¿cuál es la inconducta? Matar a otro. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? La vida. ¿Cuál es el tipo? Quitar la vida de otra persona. ¿No es cierto? Eso es lo que está ahí como calificado. Ahora yo les pregunto, los 8 a 25 años de prisión, ¿quién los decide? ¿Qué juez? Penal. ¿Y qué juez penal? ¿Qué juez? Pero que tenga competencia, que tenga jurisdicción, que sea establecido con anterioridad al hecho de la causa. Entonces empiezan a surgir las garantías que tenemos en el artículo 18. Nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior. Vuelven a aparecer las dos causas que habíamos visto. ¿Se acuerdan cuando vimos la pirámide y hablábamos de la supraordenación? Y hablábamos de que el principio de nadie puede ser privado de su propiedad salvo que haya dos causas, o sea, que haya una ley que establezca en qué condiciones yo puedo ser privado y cuál es el procedimiento para que esa ley se pueda aplicar. Causa legal, causa judicial. Acá estamos en la misma situación. Cada cual goza de libertad salvo que exista una ley, una norma, que en determinadas condiciones establezca mi privación de la libertad basada en garantías que me aseguren juicio previo, juez competente, debido proceso, derecho de defensa, todas las garantías que están previstas. Ese tipo de normas no está contenida en el que matare a otro. Tiene que ver con una especie de soporte que hace posible que esa norma funcione. Pues supongamos que yo dijera, aparte de esto, corresponden de 8 a 25 años. Bien, ¿dónde cumplo esos 8 a 25 años? ¿Ah? Y bueno, pero tiene que haber una infraestructura penal también, ¿no es cierto? O sistemas penales. Tiene, claro, pero digo, desde el punto de vista del Ejecutivo se tiene que ordenar también desde el Ministerio de Seguridad cómo van a ser esos establecimientos. Y de nuevo tenemos la remisión a otra norma de que no pueden constituir otro castigo o agravar, perdón, la condición de la persona detenida, sino que al contrario, tiene que tener. Y ahí es cuando vamos a llegar al ordenamiento jurídico, pero no concibamos normas aisladas, pero sí vamos, en este esquema de organización de las normas, vamos pensando que esa norma que ordena conducta tiene por detrás otro tipo de norma, que es la que establece la organización en la cual esa norma tiene condiciones de posibilidad. Una analogía. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el derecho de réplica? ¿Sí? El derecho de respuesta, la posibilidad de... Bien, exactamente. ¿Qué pasaba? Que en ese caso había una norma de conducta que decía que aquella persona agraviada
dispondrá de la posibilidad de expresar su versión, desagraviarse, lo que sea, como usted lo entienda. ¿Qué fue la respuesta que le dieron? Que no había normas en el procedimiento argentino exactamente que reglamentaran cómo ejercer ese derecho. ¿Qué dijo el Estado argentino? Sí, tenés derecho. Lo que no tenés son las condiciones de posibilidad del ejercicio de ese derecho, porque no teníamos las normas de organización. ¿Cómo? Son, exactamente, pero son por ahí como inconsistencias del sistema, o fisuras, si querés decirle, porque en realidad no era una inconsistencia que se daba hacia adentro del derecho con las normas que correspondían al orden interno, sino que era una norma extranjera que ponía en tensión el modelo nacional. Entonces había que buscar cuál era la solución para que esa norma se integrara, restableciendo el equilibrio dentro del sistema. Sí. Por ejemplo, ahí usted no está saliendo, no la están escuchando. Bien, 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 perfecto. Bueno, sí, vamos para atrás. ¿Qué es lo que nos dice Reale? ¿Cuál es el concepto que nosotros tendríamos de norma? Habría una estructura proposicional enunciativa de una forma de organización o de conducta. Vamos viendo el paso a paso. La norma como estructura, en el sentido de que se basa en proposiciones, en enunciados. Podríamos ver también una interpretación literal, que después ya lo vamos a ver a su turno cómo interpretarla, pero hoy por hoy vamos señalando esto, que la norma puede enunciar, describir o puede establecer determinado tipo de conducta. La norma no va a describir cualquier tipo de conducta, sino aquellas que tengan relevancia para el sistema jurídico, aquellas normas que adquieren al mismo tiempo el carácter de jurídico porque la norma las nombra. Y como les digo, no pensemos que son conductas aisladas, sino conductas que ya tienen una reflexión axiológica, ya hay un juicio de valor sobre esa conducta. ¿Se entiende? En el sistema que venimos trabajando, en la teoría tridimensional, no podemos hablar de hechos aislados. Son hechos que, si bien se verifican en una determinada realidad, lo cierto es que tienen esa vocación para constituirse en deber ser, para ser conductas ejemplares, pero para eso requieren la intervención del derecho. ¿Se entiende esto? No es una conducta, yo no voy a describir el día estaba nublado, sino que tengo que ver qué efectos del día nublado o qué en realidad del día nublado como dato, qué tipo de consecuencias jurídicas puedo yo llegar a tener. O yo podría decir, para que sea más entendible, podría decir, el sábado cayó piedra, el sábado cayó granizo. En principio es un dato de la naturaleza, digamos que cayó granizo. Estoy describiendo, contando lo que pasó. Ahora, si yo soy productor tabacalero y tengo contratado un seguro para el caso de granizo, ese dato de la realidad me va a estar generando un efecto jurídico, porque va a ser la condición sobre la que habíamos contratado el pago de un seguro. ¿Por qué? Porque además de haber caído el granizo, cayó en mi finca y me arruinó la producción o los cultivos que tenía. Pero digo, el dato como aislado solamente no tiene esa entidad que el derecho requiere. Es la conducta incorporada en la norma a partir de esa valoración axiológica. No es un tema de por sí incorporado en la norma. ¿Sí? De nuevo, Reale insiste con esto, que pueden ser normas de organización o normas de conducta.
que debe ser aceptada de manera objetiva y obligatoria. Mantiene su imperio independientemente de nuestra voluntad. No son leyes de adhesión que nosotros decimos sí la cumplo porque estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Por eso no ponemos tanto énfasis como poníamos en la primera parte de la cursada con el tema de el reproche ético, la conducta cultural, moral. Hay que cumplirla porque es parte del ordenamiento jurídico. Es imperativo, mantiene su imperio esa norma independientemente de nuestra voluntad. Es algo que debe hacerse o constituirse sin que exista la posibilidad de poner condiciones a que voy a cumplir. Por ejemplo, yo estoy alcanzado por el impuesto inmobiliario porque tengo una propiedad, yo no puedo poner condiciones. Dale, yo voy a pagar el impuesto, pero no lo voy a pagar en 12 cuotas como está previsto en la norma, sino que lo voy a hacer cada 6 meses. No, no es libremente disponible por parte de nosotros los sujetos alcanzados por el impuesto. Y lo que afirma el autor es de que esas proposiciones tienen, ya vamos a ver, aparte de, hoy nos quedamos con que, ahora nos quedamos con que son enunciados lógicos. O sea, no son proposiciones aisladas, sino que tienen un vínculo lógico. Pero además, adelantando, tienen ese juicio o ejercicio axiológico incorporado en función de qué conducta estamos tratando. Pasemos, Maxi. Yala, Yala, ahí. ¿Cuáles son los principales tipos de normas? Según Reale. Obviamente, el autor que elijan, el autor o la autora que elijan, le va a ir dando estas precisiones, pues ya van a ver que vamos a ir coincidiendo. Yering, cuando plantea esto de las normas primarias y secundarias, hace referencia a que las primeras tienen que ver con la conducta que se establece y las segundas irían dirigidas a aquellos órganos que o bien tienen que sancionarla o bien tienen que aplicarla. Es parecido a lo que veníamos viendo, ¿sí? Entonces, normas primarias, las que describen la conducta, se refieren a la conducta, ordenan determinado tipo de conducta. Normas secundarias que tienen que ver ya con el contexto en el que se produce esa norma en cuanto a las condiciones de vigencia, validez y eficacia. O sea, quién la sanciona, quién la promulga, quién la ejecuta. Nos quedemos con eso. Una que describe la conducta o prescribe la conducta y la otra que genera cuál es la estructura necesaria para que esa conducta tenga condiciones de posibilidad. Bien. ¿Qué dice Bobbio a todo esto? Porque Bobbio ya venía criticando la tesis de Kelsen en el sentido de que solo podíamos considerar normas de conducta, que eran las que tenían previsto una sanción. El aporte de Bobbio tiene que ver con esto. Si nosotros hablamos de normas primarias y de normas secundarias, es como que estamos haciendo una secuencia temporal. Las primarias habrían sido primeras en el tiempo y las secundarias habrían sucedido después. Algo que no es lo que queremos entender nosotros por primario y secundario. Y la otra tendrían que ver con cierta gradación jerárquica en las que las primarias son más importantes que las secundarias. Y no es así. Para que la norma tenga condiciones de posibilidad, nosotros tenemos que considerar no solo las de conducta, sino también las que establecen orden u organizan. No hay una jerarquía entre unas y otras. ¿Se entiende esto? Vamos bien. Y por último, lo que les decía, que en el caso de Kelsen, la norma secundaria es como que sí no tiene la misma importancia que tiene la primaria. Pues la primaria es la que prevé la sanción, que por excelencia es la que define la norma. Lo que es el valor, el porqué, el sentido, incluso si recuperamos lo que ya veníamos viendo, carece de importancia para Kelsen. Lo único que es válido es la norma escrita y cuál es la sanción para lograr el cumplimiento de la norma. Ahora, para que eso sea posible, yo lo que tengo que tener es un orden jurídico con una norma fundante que organice el sistema.
y que me dé cuáles son las herramientas o los remedios para recuperar la solvencia del sistema cuando encuentre algún tipo de fisura. Pero todo lo encuentro en el orden jurídico, en el ordenamiento. Vamos, Maxi, una más. Bien, acá llegamos a Hart, que es interesante, porque ustedes van a ver algunos autores que dicen Kelsen, derecho penal, Hart, derecho civil y administrativo, cuando habla de normas, ¿no? O sea, si tenemos que trabajar en la dogmática penal, lo buscamos a Kelsen. Ahora, si queremos hacerlo con el correlato civil y administrativo, vamos a Hart. ¿Qué es lo que nos dice Hart? Básicamente, lo que plantea la doctrina tradicional en el sentido de que las normas primarias son normas de conducta. Ya tendríamos como cierto consenso de que las normas de conducta serían las normas primarias. Pero él, cuando se refiere a las secundarias, dice que no solo se limitan a establecer las sanciones, sino que además tienen una complejidad superior porque implica el tema de la organización y la distribución del poder, no solo en materia sancionataria, sino también en las condiciones de ejercicio o de posibilidad de esa norma jurídica, que vamos a ver los ejemplos. Entonces dice, habría normas de reconocimiento, de modificación y de juicio. Vamos a la otra, Maxi. ¿Vamos bien o vamos muy rápido? Si no, no llegamos, Rosalía. Tenemos, tener que... No, no, bueno, lo vamos a ver de nuevo, pero terminemos esta idea, ¿eh? Y cualquier cosa volvemos. Las normas de reconocimiento son las normas que permiten conocer las condiciones de vigencia y validez. Así que ya vamos a volver sobre esto en el tema siguiente, cuando veamos validez, eficacia de la norma jurídica, pero lo que a mí me permite es conocer si esa norma está vigente y si pertenece o no a un determinado ordenamiento jurídico. ¿Cómo? Exactamente, pero así en sentido estricto, ¿no? La segunda, que están vinculadas, son las que establecen o indagan acerca de cuáles son las condiciones de la vigencia de la norma. O sea, cómo hacer para reemplazar una norma, para derogarla o para abrogarla a esas normas de conducta. Obviamente, ya van a ver que nosotros tenemos principios, norma general, norma particular, norma posterior, norma anterior, que podemos ir analizando. Pero acá simplemente hacemos la remisión a que esa norma de orden tiene que ver con esto, con verificar si una norma tiene vigencia y luego cómo pierde la vigencia de esa norma. Sea porque se sanciona una nueva ley, porque se deroga, porque se la deja sin efecto, porque entra en desuso. Ya vamos a ver también esas características. Y por último, las normas de juicio, que son aquellas que se refieren a identificar cuál o cuáles son los sujetos encargados de la aplicación de la norma en el caso concreto. Vale decir, organiza y estructura la función judicial, dotando de competencia y de jurisdicciones a esos magistrados o a esos funcionarios judiciales. Y además, estableciendo cuáles son las reglas de procedimiento, que serían los códigos de procedimiento, para que la norma jurídica de conducta sea posible o tenga condiciones de posibilidad en el marco de un juicio, por ejemplo, en el marco de una función judicial. ¿Se entiende? Ya están en la página esta, así que por ahí si no las copian, lo que vamos viendo, el tema de los conceptos. Pasemos una más, Maxim. ¿Cuál es la estructura de las normas? Y acá vienen algunas confusiones que estaría bueno que las vayamos trabajando. Empiezan con este tipo de lenguaje que es medio novedoso, seguramente ustedes ya lo empezaron a ver con la etapa de preparación y todo eso, pero cuando vienen esas proposiciones lógicas, si es H, tiene que ser S, o si es, que empieza a complejizar un poco la cuestión, porque es una simbología que no tenemos, que la tenemos que ir incorporando.
Este, el esquema que plantea Reale dice, básicamente son juicios hipotéticos, obviamente si nos referimos a las normas de conducta, ¿no? En las que hay dos partes, por eso habla de un esquema binario. Tenemos por un lado una hipótesis o hecho, disposición o precepto, perdón, hipótesis o hecho, en el marco de la conducta, y además disposición o precepto en cuanto a la respuesta jurídica a esa norma. Tiene que haber una correlación, y por eso decíamos, si es H, si es el hecho, debe ser C, que es la disposición o precepto, se aplica a esto. ¿Qué pasa? Que imagínense ustedes si nosotros tendríamos que hacer, ¿se ve bien desde ahí? ¿Ve? No hay problema, no hay problema. ¿Qué pasa? Que el legislador no puede determinar cada una de las conductas que pasan en el cotidiano. No puede hacer un listado así como la guía telefónica de todas y cada una de las conductas. Entonces, ¿qué es lo que hace el legislador? Es establecer categorías de conductas o categorías de hechos, especies, o si quieren, hechos típicos. No es uno solo, sino que sería una categoría en la cual nosotros podríamos incluir determinados tipos de hechos. ¿Se entiende esto? Si quieren, hacemos una cosa, terminamos y por ahí volvemos y, como para completar el concepto. Entonces, una, el, eso, la primera situación que se verifica entonces es si un hecho aislado entra dentro de esa categoría de hechos típicos descritos por el legislador, automáticamente relaciona el precepto que resulta aplicable. Habría como una mediación entre los hechos de la realidad, estas especies o categorías de hechos que tienen relevancia jurídica y la norma o la respuesta o sanción, lo que corresponde en su caso, según lo que está previsto. ¿Qué es lo que nos permite? Nos permite estructurar los hechos y las conductas a partir de categorías que están establecidas en la propia norma. La norma tiene el requisito o exige la generalidad. Yo no puedo estar describiendo una a una las conductas. Sí, lo que tengo que pensar es de que puede haber familias o conjuntos de conductas que podrían tener la misma eficacia jurídica o que podrían, se las complico más, enervar de tal manera el orden jurídico o que tienen esa aptitud para hacerlo y en las cuales yo las puedo considerar en el marco de un conjunto de actividades. ¿La qué? No. No. Estamos hablando del hecho o conducta y de la disposición o precepto que resulta aplicable. Ahora, la precisión es con respecto al hecho. No son hechos aislados, sino que se buscan categorías de hechos o tipos de hechos que después permitan, digamos, encuadrar otras conductas particulares dentro de ese hecho. Pongamos el caso del que matare. O sea, el que matare puede ser a través de distintos medios, ¿sí? Puede ser accidental, digamos, puede ser. Implica, la categoría sería en todo caso privar de ese bien jurídico a una persona, privar de la vida a otra persona. Esa sería la categoría. Y dentro de eso vamos a encontrar distintos hechos que encuadran dentro de esa categoría. Pero no es automático. No es, digamos, habrá que precisar bajo qué condiciones el legislador interpretó de que se estaba privando a una persona de la vida. ¿Por qué? Porque si no yo podría decir, bueno, en el caso de la eugenesia, también hay un profesional que está privando de la vida a otra persona, pero la interpretación es distinta porque no lo hace en el marco de un homicidio, sino que lo está haciendo en una práctica médica que tiende a, digamos, ya hay otra valoración o juicio. Pero la categoría general
que protege el bien jurídico tutelado por esa norma es privar la vida o privar de ese bien a otra persona. ¿Mm? Esto dice Reale y lo puse textual porque es re importante. Cuando en la experiencia social se verifica una correspondencia razonable entre un hecho particular y el hecho tipo, todavía no estoy yendo a la disposición o precepto. Correspondencia entre un hecho cualquiera, una conducta cualquiera y el hecho tipificado previsto en la norma. Pasa que si digo tipificado suena muy a derecho penal, ¿no? Pero tiene que ver más que nada con la categoría o la especie considerada en la norma. El responsable de aquel hecho particular goza o sufre las consecuencias predeterminadas en la disposición o precepto. Si yo encuadro con mi conducta en la norma sancionada por el legislador, la respuesta jurídica está habilitada casualmente porque yo verifique con respecto a esa conducta haberla realizado o haberla omitido. Del hecho particular a la regla, de donde resulta el nexo de imputabilidad. Vamos a ver qué quiere decir eso. Subsumpción es cuando algo queda comprendido en otra cuestión. El hecho aislado en el tipo. Se subsume una conducta particular a una conducta típica prevista en la norma. Subsunción. Poner. Lógico, axiológica. ¿Por qué? Porque las proposiciones de la norma son fórmulas lógicas. Y axiológica porque Reale no concibe la conducta separada del valor. Entonces, automáticamente toda conducta prevista en la norma tiene un valor. Si lo veríamos en un término más positivista, esa conducta que es ser tiene vocación de deber ser. La conducta que sucede a que obligatoriamente tenga que suceder. Porque hay un valor, digamos, cuando... A ver, volvamos un poquito en el tiempo. La respuesta que yo doy es una respuesta que doy en función de alternativas a las que accedo con mi inteligencia. No es una respuesta automática. Por lo tanto, ¿cómo? En función de valores, cuando yo elijo, me autodetermino, pero me autodetermino porque considere que es la mejor opción. Para que sea la mejor opción, yo tengo que tener una escala jerárquica en la que pueda priorizar cuál es la respuesta que tengo que dar. ¿Se entiende un poco más ahora? Entonces, cuando él está hablando del juicio lógico axiológico, está haciendo referencia no solo a los términos literales que están expresadas, las proposiciones que están en la norma, sino además a los valores que están encerrados dentro de esa conducta. En el caso del que matare a otro, en la conducta ya aparece implícito el valor de la vida. O sea, yo estoy sancionando una inconducta porque protejo la vida. Hay un juicio. Cuando ustedes vean axiológico, juicio de valor, en el acto, remitan a eso. No es una conducta aislada, es una conducta tipificada, pero que además ya ha sido producto de un juicio de valor o atravesada por un juicio de valor. Subsunción. No, no, cada uno son una categoría. La subsunción tiene que ver con el hecho, con el apoderamiento, exactamente. Ahora, si es violento, robo. Si fue un descuido, hurto. Digamos, de acuerdo a las categorías. Pero el hecho tendrá que ser encuadrado en algún momento. Y ahí es donde entramos al tema de las normas de organización, que son las que dan las condiciones de posibilidad de la conducta. ¿Se entiende? No sucede esa, y esto ténganlo presente porque es importante, no hay una relación de causa a efecto en la proposición normativa, a pesar de que muchos autores lo plantean como tal. Cuando dicen si es H, entonces es C. No, está la posibilidad de que parezca H, pero que no lo sea, de que sea necesario primero este ejercicio de subsunción para saber si el hecho individual encuadra o no en la conducta prevista en la primera, esa que decía norma jurídica, la azul.
Toda la eticidad del derecho brilla en esta estructura lógica y axiológicamente binaria de la norma jurídica. Suena complejo, pero básicamente hecho, respuesta, digamos, que integran la proposición binaria. Siempre va a haber un hecho y siempre va a haber del otro lado una disposición que resulta aplicable. Ahora, ¿por qué axiológicamente siempre? Porque no escapa al juicio de valor. Toda norma tiene un juicio de valor aun cuando no lo haga explícito. No es cualquier conducta, ya hubo una selección de esa conducta, ya hubo una elección de esa conducta, inspirada en un valor, no es cualquiera, es esta que tiene relevancia jurídica, tiene entidad para producir efectos jurídicos, por eso la tomo, por eso la considero. Y la última parte afirma la objetividad de un deber y salvaguarda la subjetividad de un poder. Y esto es súper interesante, a mí me pareció novedoso en la propuesta de Reales. ¿Por qué? Porque la norma, aun cuando sea obligatoria, aun cuando contenga sanciones, siempre va a dejar un margen para la autodeterminación. La norma sanciona el acto de apoderarse de una cosa ajena. La norma no impide que yo me apodere de una cosa ajena. Yo, en el ejercicio de mi libertad, me puedo apoderar de una cosa ajena. O sea, ¿cómo? Bueno, eh, es un final feliz, digamos, pero no en todos los casos. En todos los casos, nosotros reconocemos la libertad de obrar al margen o adentro de la ley. La norma no nos impide eso en el campo de los hechos, de lo natural. No es que dice, la norma dice, hay una película futurista, no sé si la vieron ustedes, donde se sancionan los hechos que van a pasar. No me acuerdo el nombre ahora. Pero bueno, es como que tienen una imagen de que se está por cometer un delito, entonces van y lo apresan a la persona antes de que lo cometa el delito. El derecho no funciona así, el derecho funciona cuando se consuma la conducta, o sea, cuando ocurre la conducta. ¿Cómo? No, pero ¿a qué voy? De que puede parecer un juego de palabras, sí, la conducta sí está prohibida, impedida, pero nosotros en uso de nuestra libertad podemos cometer la conducta. Eso no queda en duda. Ese ejercicio de la libertad está previsto en la norma. Eso es lo que él nos dice cuando se refiere a esto. Hay un deber, hay obviamente, deber, campo axiológico, lo que debe ser la conducta deseada, pero también hay una subjetividad que tiene esa potestad, que tiene esa facultad de decir, yo aun cuando esta conducta esté prohibida, lo mismo la realizo. Cuando esta conducta sea la ordenada, lo mismo voy a realizar otro tipo de conducta. Acá nos miramos, viste, como diciendo, no, no lo haríamos, pero si, vamos a otro ejemplo, el compañero ya empezó a bajar el tono, era matar, ahora es robar, bueno, ahora vamos a no pagar los impuestos. Sabemos que tenemos que pagar los impuestos, pero todos y todas lo pagamos en tiempo y forma, o por ahí si tenemos que pagar, no sé, tenemos otro gasto que era imprevisible, cubrimos ese otro gasto y después pagamos el impuesto. Está la posibilidad de no cumplir con la conducta que está. Obviamente que uno sabe que va a tener consecuencias. Aún, y vemos otro dato más, aún cuando yo desconociera los efectos que puede llegar a tener mi incumplimiento o mi infracción, pues no puedo alegar el desconocimiento del derecho, igualmente voy a tener una sanción. Vieron que hay algunos tipos o algunas conductas penales que hablan de la posibilidad de que la gente se imagine las consecuencias que podría haber tenido su accionar, que se haga cargo de los efectos que son susceptibles a partir del acto que está generando. Pongamos un ejemplo. Yo compré una garrafa, porque tengo que llevar a mi casa una garrafa de gas,
y ahora estamos todos cerrados acá sin darme cuenta, dejé prendida la garrafa y empieza a salir el gas para todos. O sea, yo tendría que haber previsto de que era posible de que nos infectemos todos a partir de ese hecho. Y sin embargo, no le di relevancia, no le di importancia al tema ese. Pero lo que no quita es de que no se me aplique la norma. ¿Se entiende? Incluso la norma por ahí dice, cuanto mayor sea el deber de obrar, hay como categorías objetivas que me obligan o como que le dan un plus a mi obligación de tener más cuidado con respecto a las cosas que puedo o debo hacer. La primera clasificación de las normas tiene que ver con el espacio en el que van a ser aplicadas. Esto se vincula directamente a un territorio, pues las normas tienen una competencia territorial, se aplican en un territorio determinado. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros lo pensamos desde ese lugar, empezamos a pensar en un Estado nacional, un Estado federal como el nuestro, en donde hay una doble y hasta una triple fuente de creación de normas. Entonces hay normas que tienen jurisdicción federal que se aplican en todo el territorio de la nación y normas que son locales o provinciales sancionadas por las distintas legislaturas. Por ejemplo, una norma sancionada por la legislatura de Jujuy no es aplicable a un ciudadano tucumano o a un ciudadano santiagueño, porque no tienen conexión con el territorio. El límite territorial de provincial es el que va a determinar la vigencia de esa norma. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasó? Le digo, dejar el vehículo en otra provincia y vino la flota. Digo, pues yo no soy claro, poner una causal de excusación no ser, digamos, ese es un tema que no funciona. Podría atenuar la sanción o qué sé yo, ver de alguna forma, pero la infracción se configura tal cual. Y a esto le tenemos que agregar otro tema que ya habíamos hablado y que lo vamos a retomar cuando veamos las fuentes del derecho, que es el derecho que surge de los tratados internacionales. Entonces, si tenemos un problema más o menos en ordenar las normas en función del territorio, también lo vamos a tener en función de la soberanía. Como ese concepto clásico que ya habíamos deslizado en algún momento de que lo que ocurría con los ciudadanos y con las cosas de nuestro país era competencia exclusiva del Congreso de la Nación. Ahora vemos que hay órganos internacionales que tienen incidencia o que tienen facultad para decidir sobre los sujetos y las cosas que están en nuestro territorio en función del derecho internacional. Una doble fuente, así como en el orden federal tenemos distintos niveles en donde son necesarias distribuciones de competencias o asignaciones de competencia, como hace la Constitución. No se olviden, norma hipotética que va supraordenando y dice, esta materia es de las provincias, esta materia es de la nación, esta materia es concurrente, esta materia no puede ser ejercida por tal. Digamos, esas normas de distribución o asignación que se ejercen tienen que ver con este aspecto de la vigencia en cuanto al territorio. Y lo que tiene que ver con el derecho internacional o el derecho externo, acuérdense, monismo, dualismo, ley de pase y esto que quedó superado con la reforma del año 94. Pero nos presentaban esos conflictos antes de la reforma. Con relación a las fuentes del derecho, que ya vamos a ver una unidad específica, acá solo adelantamos, la ley como la fuente tal vez más importante, ya vamos a ver el procedimiento para la sanción, para la formación y sanción de las leyes, o sea, los pasos que se tienen que dar, pero nos basta en esta instancia con mencionar de que es general abstracta y que resulta obligatoria a partir de su publicación en el boletín oficial. Después vamos a ver las intervenciones de cada órgano de poder en el procedimiento de formación de la ley. Las normas basadas en las costumbres, que también lo vemos con más detalle, acá adelantamos, nomás eso lo deben haber visto, que hay costumbres que pueden ser según la ley, en contra de la ley o en ausencia de la ley. Son las distintas categorías. Si es, ¿cómo? Si va a estar
Sí, no, en realidad tiene que ver con la calificación que se le da. Pongamos un ejemplo. En algún momento, cuando uno ingresaba con una cantidad mayor de 1 kilo a la Argentina, estaba en curso en un delito que tenía que ver con estupefacientes, digamos. Después se cambió la calificación y tuvo que ver con el tema de contrabando. Cuando uno empieza a ver por qué es contrabando, si no se puede ingresar, digamos, tampoco se puede comprar, tampoco se puede producir, ¿cómo es que hago yo para coquear si está permitido? ¿De dónde la saco? ¿O de dónde la traigo si no la puedo ni producir, ni comprar? Genera algunas cuestiones. Cuando hablamos de costumbres según la ley, en realidad sería el cumplimiento de la ley. Yo pago mis impuestos, estoy obligado a pagar mis impuestos, pero tengo costumbre de pagarlo puntualmente, de hacer. En realidad no habría una costumbre generadora de derecho porque el derecho ya está previsto en la norma. Solo hay un adecuar la conducta a la norma. La conducta en ausencia de la ley es aquella que se da para llenar los llamados vacíos legislativos o lagunas del derecho. Son circunstancias que no están previstas en la legislación, pero hay una determinada forma de realizarla y por lo tanto esas tienen vocación de transformarse en norma el día de mañana, cuando se pretende eliminar esa laguna. Incorporo la costumbre como fuente del derecho. Y tenemos la otra que es más controvertida y no necesaria, acerca de la cual la doctrina no es pacífica, que es la costumbre contra ley o contra leyes, que muchos autores la descalifican porque dicen en realidad sería antijurídica, porque si va en contra de lo que prescribe la ley, ¿cómo puede ser fuente del derecho? Y quedaría anulada. El tema es que yo les podría dar un ejemplo de una costumbre contraria a la ley que terminó en cierta forma convirtiéndose en norma, digamos, desplazando lo que era la norma. ¿La vieron alguna vez? ¿Escucharon hablar? ¿No? ¿En los libros no la vieron nada? No. Bueno, presten atención. Resulta que antes de la reforma de la Constitución estaba previsto que el presidente de la Nación, para poder ausentarse de la ciudad de Buenos Aires, o sea, donde estaba la sede de gobierno, digamos, tenía que solicitar autorización del Congreso. Estamos hablando antes de la reforma de la Constitución. Cuando uno se pone a analizar, digamos, el texto, se da cuenta que la residencia de Olivos está fuera de la capital. Entonces, si es el lugar donde él pernocta, todos los días tendría que haber tenido una autorización del Congreso en el sentido de decirle si puede abandonar la capital federal para retirarse a sus aposentos. Pero era algo que no ocurría. La costumbre había encontrado, digamos, la costumbre parlamentaria, legislativa, que es la que importa acá como generadora de derechos, había encontrado de que era un sinsentido estar sacando una ley o una declaración todos los días para que él o la presidenta se vayan a Olivo. Pero funcionaba como algo contrario a lo que establecía la propia Constitución. O sea que sí tenemos datos de costumbre contra leyes. En cuanto al tiempo, a la norma y su vigencia en el tiempo. Principio general del derecho positivo argentino es que una vez que ha sido publicada en el boletín oficial y siempre que no se estableciera otra fecha de inicio de vigencia, pasará a ser obligatoria después de los 8 días de que fue publicada. Hasta ahí queda claro. El problema es que la norma, hay muchas normas que no tienen un plazo de caducidad o un plazo de vencimiento, pero sí nosotros vemos en los hechos que dejan de aplicarse. Casualmente por esta dinámica que había marcado Real en la teoría tridimensional, de que el hecho en principio tracciona con respecto a una norma escrita, promoviendo nuevas conductas o nuevos deber ser que no estaban previstos en esa norma. Desuetud o desuso, digamos, van a encontrar esos términos, pero son aquellas normas que pierden vigencia no solo por el paso del tiempo, sino por la falta de aplicación. Son normas que van quedando ahí. El problema para nosotros, los intérpretes y operadores del derecho, es determinar la vigencia de las normas. Es un problema serio, digamos. Ahora,
por ahí tenemos bancos de normas que nos dicen desde cuándo hasta cuándo, cuál modificó a cuál o cuál era la original, pero siempre ha sido un desafío poder saber si la norma tiene o no tiene vigencia, sobre todo las normas viejas, las normas que ya tienen determinado tipo de antigüedad. En cuanto a la regla que recién mencionábamos de que la norma posterior deroga a la anterior, sí tenemos aplicación. O sea, si dentro de un sistema jurídico encontramos de que hay contradicción en dos normas, debemos estar a la última sancionada en cuanto tiene aptitud como para derogar la anterior, siempre que tenga la misma materia, ¿no? Que regule la misma materia y que implique una situación de conflicto hacia el interior de ese sistema jurídico. Las normas de equidad y los tipos de justicia. Esto es interesante que no se queden con lo que estamos viendo ahora, sino que vean después en reales cómo está explicitado. Y si lo pueden ver en Bobbio, mejor todavía. ¿Cuáles son las normas de justicia que están previstas en este caso? Reale incorpora el concepto de equidad como diferenciado del concepto de justicia, que es algo que ustedes deben haber escuchado. ¿Qué es ser justo y qué es ser equitativo? Lo que tiene relevancia a partir de este análisis que hace Reale es hasta qué punto la equidad funciona como fuente del derecho. Porque en realidad, términos más, términos menos, la equidad hace posible que la justicia actúe en situaciones particulares. La justicia es general y abstracta. Ha sido pensada o concebida en términos de que no refiere a los accidentes personales, o sea, o a características personales. Lo que sí, los jueces en la aplicación de la norma deben adecuar esa norma general y abstracta a situaciones concretas. Y es ahí donde puede aparecer la equidad, cuando sea necesario adaptar esa norma general y abstracta a una situación particular. ¿Por qué? Porque existe una amenaza de que yo pueda cometer una injusticia por la aplicación estricta del derecho. ¿Se entiende esto? ¿Quién preguntó? Ah, perdón. De la aplicación. Bien. Si nosotros establecemos una obligación general, pero en un caso determinado encontramos de que hay una persona que no la puede cumplir a esa condición general, pero porque tiene alguna característica que no fue contemplada por el legislador, existiría la posibilidad de adecuar esa norma a esa característica. En el sentido de decir, bueno, a ver, que no se confunda porque por ahí se suele poner como ejemplo también el desalojo de una persona que no tiene recursos. No estamos hablando de comunidades, ni de pueblos, ni nada. Simplemente una persona que habita en un lugar con una familia numerosa, que tiene condiciones de vulnerabilidad y que sin embargo recibe una orden judicial y queda en la calle, como se dice vulgarmente. En esos casos que se plantea esto de la equidad, no funcionaría porque en realidad está la norma y está, o sea, está la causa legal y la causa judicial. Es una persona que no queda en la calle sin haber tenido la posibilidad de defenderse. Las condiciones de posibilidad las tendríamos que ver en el caso particular. Pero lo cierto es de que se podría contemplar algún tipo de, que tiene más que ver con lo que vamos a ver ahora, de eximente de responsabilidad en función de un dato particular o de una característica particular. Pasemos a la otra, Maxi. Acá vemos los conceptos de justicia conmutativa y justicia distributiva. Y terminamos con el... No, no la clase, o sea, nos falta cuánta, Maxi. Una más y ya nos vamos. Nos vamos... ¿Por qué los conceptos de justicia a propósito de la equidad? Y les decía, si ustedes pueden conseguir el texto de Bobbio que habla de la dicotomía de lo público y de lo privado, donde va explicando cómo se configura cada campo del derecho público, el derecho privado, está muy bien explicado el tema de cómo funciona la justicia conmutativa y la justicia distributiva. La base del principio es do ut des, doy para que des, pero en ese dar y en ese recibir tiene que haber una proporcionalidad o sinalagma, como le gusta decir a los civilistas, un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo.
Lo mismo se aplica en el derecho penal. Entre la falta o infracción tiene que existir un equilibrio, una proporcionalidad con relación a la pena. Y o en el campo del derecho administrativo, para configurar una sanción o falta administrativa tiene que existir una proporcionalidad con la infracción de que se trate. No todas las, por eso van a ver ustedes que hay una gradación de las faltas, desde llamado de atención, apercibimiento, suspensión, cesantía, despido, lo mismo en el derecho del trabajo. Y que ahí depende si es la primera, la segunda, exacta. Está bien, está bien. Entonces, en el caso este de lo conmutativo, lo que nos interesa es su aplicación, o sea, son normas que tienen aplicación en el campo de las relaciones personales o interpersonales. Cuando nosotros pensamos en la justicia distributiva, ya estamos aludiendo a un interés público comprometido. Ustedes van a encontrar distintas fórmulas, como cuál es la proporción o grado de sacrificio que tiene que tener una persona con respecto a la obtención de determinado fin o interés público. Esta justicia distributiva se va a encargar de regular las relaciones, o de estudiar, mejor dicho, las relaciones entre el todo y sus partes, o entre las partes y el todo. ¿Cuál es la forma en la que se distribuyen los bienes en el marco de una sociedad determinada? En el otro caso encontrábamos dos personas en condición de igualdad que celebran un contrato, ponga el inquilino y el propietario, relación de igualdad. En la justicia distributiva encontramos una autoridad que tiene un poder versus una persona que tiene una libertad, que es la eterna contradicción, ¿no? ¿Hasta dónde llega el poder? ¿Hasta dónde la libertad? ¿Cómo protegemos la libertad para que el poder no avance? Pero básicamente es qué restricción de esa libertad puede ser tolerada o puede ser admitida en aras a una imposición que hace el poder, teniendo presente que hay un fin o un interés público comprometido. ¿Hasta qué punto yo tengo que ser privado de mi propiedad porque en ese lugar se tiene que construir una escuela? Supongamos. ¿Hasta qué punto tengo que soportar yo ese sacrificio en forma individual? Lo que había dicho recién, que tenía que ver con la equidad, que es la otra forma, la aplicación estricta del derecho como acto de injusticia. Veamos la última, Maxi. Habla del último punto que trata, o sea, que tratamos hoy, Reale tiene dos puntos más que los invito a que los vean, pero lo que vamos a tratar hoy tiene que ver con la infracción o el no respeto de la norma, ¿sí? En cuanto en términos de violación. Acá van las categorías que nos está dando. La primera sería normas pluscuamperfectas, que son aquellas que una vez configurada la conducta prohibida por la norma, acarrea como sanción la inexistencia del acto a través de su declaración de nulidad y además la sanción al infractor. Desde el punto de vista subjetivo, se sanciona al sujeto que comete la conducta y desde el punto objetivo se le priva de efectos jurídicos a esa conducta. El ejemplo que nos da Reale, que está desactualizado conforme a lo nuestro, pero él dice el impedimento para contraer matrimonio, digamos, que se realiza igualmente aun cuando está prohibido y tiene como sanción la nulidad del matrimonio, pero además la calificación de las personas que contrajeron ese matrimonio como no me sale el nombre, no es incestuoso, ¿ah? Como adulterio, gracias, como adulterio. O sea, la sanción penal de adulterio más la sanción civil de nulidad del acto jurídico. Esa sería la pluscuamperfecta. Las perfectas serían aquellas que determinan la nulidad del acto, pero no implican una sanción subjetiva. O sea, el sujeto
que comete la conducta no recibe ningún tipo de sanción, pero sí la conducta es descalificada, no produce efecto jurídico. Cuando, por ejemplo, un menor, o un menor no, perdón, un niño o niña o adolescente que no tiene capacidad para determinado acto, lo realiza. Supongamos que vende una propiedad un niño de 13 años. El acto ese no tiene efecto, no puede producir efecto jurídico porque hay una nulidad íncita, pero el menor tampoco puede ser sancionado. Podría llegar a ser sancionado el que no advirtió que era menor o que estaba, digamos, pero no el que comete la conducta. También, pero ya, no, ya sería otra órbita de eso. La minuscuamperfecta es aquella que aplica una pena o una consecuencia restrictiva, pero no privan al acto de su eficacia. ¿Qué es el caso? Que también van a encontrar usted en la legislación que, por ejemplo, una persona que no tiene capacidad, yo le pongo un ejemplo con el que trabajábamos, que es el caso de una persona que, adolescente o niño o niña que no tiene la edad nupcial, pero que lo mismo contrae matrimonio y que podría ser ratificado posteriormente, pero bajo un régimen especial. O sea, ni se sanciona, ni se le quita validez al acto, pero sí se le aplica un régimen para que pueda subsistir ese acto jurídico. ¿Se entiende? Bien. Y la última, que es la imperfecta, que como plantea Real es muy difícil entender para quienes adhieren a la corriente positivista de Kelsen. ¿Por qué? Porque es una norma que no tiene sanción y que no tiene, no tiene una conducta antijurídica.